Bien felices de haber llegado un día más, ¿no? Que Dios nos ha dado vida, nos has dado esta oportunidad de orar, de cantar y ahora de meditar a través de su palabra, el mensaje que Él tiene para nosotros hoy en día. Y les invito a que, este, si tienen sus Biblias, podemos ver Mateo capítulo 25, comenzando del versículo 31, donde Jesús describe cómo va a ser los que Él escoge que van a ser salvos para la segunda venida. Y hay varios ejemplos. Él menciona que cuando Él venga en gloria, eh, van a haber muchas separaciones de ovejas o cabritos, los justos a la derecha, ¿no? Los injustos a la izquierda. Y algo interesante que él menciona es que los que van a ser salvos hicieron buenas obras. Le dieron de comer al hambriento, le dieron de beber al sediento, eh, le dieron la bienvenida al extranjero, ayudaron al enfermo, visitaron al que estaba en la cárcel y al que estaba desnudo. Y al contrario, los que no ayudaron son apartados, ¿no? Para el fuego de la eterna perdición. Ahora, la pregunta es, ¿a quién Jesús le está hablando en este contexto? Eso es número uno. Número dos es cuándo y dónde toma lugar este juicio de la separación de los justos e injustos, derecha, izquierda, y cuál es el raciocinio o la justificación por cual algunos son salvos y otros van a ser perdidos. Eso es lo que vamos a meditar hoy en día. La primera pregunta es que esta parábola, estas ilustraciones, son para nosotros los creyentes, hermanos. Él estaba hablando a sus seguidores. La razón por cual yo sé esto, porque el capítulo antes, en Mateo 24, le preguntan los, sus discípulos que cuáles iban a ser las señales de la segunda venida. Y al final del capítulo 24, Jesús cuenta la parábola del buen y fiel siervo. Y ahí él está dando a entender o dando énfasis que los buenos y los fieles son sus seguidores. Él está hablando a sus seguidores, a nosotros, los cristianos, ¿no? Y en Mateo 25, como bien sabemos, hay tres parábolas de las 10 vírgenes, que hubieron 5, ¿verdad? Sabias, 5 insensatas, y la parábola de los talentos, y también esta que ven acá de las ovejas y los cabritos. Entonces hay una separación, pero a él, Dios, Jesús, le está hablando a nosotros, a su pueblo. Y entonces esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Cuándo va a llevar al cabo este juicio, esta separación? Quiero compartir con ustedes una, una cita del conflicto de los siglos, donde está refiriéndose a Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, donde se refiere en el trono de un trono grande blanco, dice Apocalipsis 20, versículo 11. Y esto se refiere a la segunda venida de Jesús, donde vamos a ver la historia de la humanidad, y los muertos en Cristo van a resucitar, y va a haber una examinación de la evidencia, y va a haber un veredicto, una ejecutación,
Y como sabemos, los que no son salvos van a ser apartados eternamente. Pero miren esta explicación. Dice, entonces Cristo reaparece a la vista de sus enemigos, muy por encima de la ciudad, sobre un fundamento de oro bruñido. Hay un trono alto y encumbrado. En el trono está sentado el Hijo de Dios y en torno suyo están los súbditos de su reino. Ningún lenguaje, ninguna pluma puede expresar ni describir el poder y la majestad de Cristo. Ahora miren lo que dice acá, hermanos. Dice, la gloria del Padre eterno envuelve a su Hijo. El esplendor de su presencia llena la ciudad de Dios, rebosando más allá de las puertas, inundando toda la tierra con su brillo. Esto nos da a entender, mis hermanos, que cuando Jesús venga y esté sentado en ese trono, va a ser el trono propio de Jesús, porque cuando Jesús murió, resucitó y luego ascendió al cielo y entendemos que ha estado en el cielo todo este tiempo, Él ha estado junto al trono del Padre, a la mano derecha. Y estas ilustraciones que acabamos de ver en Mateo capítulo 25, cuando Él viene y hace la separación del justo y el injusto, y muchos van a preguntar, pero ¿cuándo tuviste hambre? ¿Cuándo estuviste en la cárcel y no te visitamos, etcétera? Jesús da a entender que cuando no se le hizo a nuestro prójimo, se le rechazó a él mismo. Entonces, él mismo es el que viene a rendir cuentas, que no se le hizo el bien a él. Y vamos a avanzar acá para ver si esto hace un poco más de sentido. Yo siempre he tenido el sueño de viajar a la Tierra Santa. No sé cuántos de ustedes quisieran ir a Israel. Tal vez ahora mismo no, porque ahí están tirando misiles ahí con los palestinos, pero cuando hay un tiempo de paz, es bien lindo ir, ¿no? Pero miren esta otra cita del espíritu de profecía, donde dice ella que muchos piensan que sería un gran privilegio visitar el escenario de la vida de Cristo en la tierra, andar donde él anduvo, mirar el lago en cuyo orilla se deleitaba a enseñar y las colinas y valles en los cuales sus ojos con tanta frecuencia reposaron. Pero no necesitamos ir a Nazaret, Capernaum y Betania para andar en las pisadas de Jesús. Hallaremos sus huellas al lado del lecho del enfermo, en los tugorios de los pobres, en las atestadas callejuelas de la gran ciudad, en todo lugar donde haya corazones humanos que necesiten consuelo. Al hacer como Jesús hizo cuando estaba en la tierra, andaremos en sus pisadas. Así que aquí nos pone en perspectiva la pluma inspirada, la sierva del Señor, Elena G. de White, que aunque es lindo viajar y ir a estos lugares donde Jesús anduvo, que menciona la Biblia, si realmente queremos seguir las huellas de Jesús, es vivir como Él vivió, ayudar a los que están necesitados. Y en Mateo 25, menciona los que no son salvos, los que son apartados. Eso es un pecado de negligencia, ¿no? Porque Jesús le da a entender que ellos deberían de haber estado ayudando al prójimo, pero no lo hicieron. Hubo negligencia y, y en Apocalipsis 20 hay los malvados que van a ser separados porque rompieron la ley de Dios. Y este viene siendo la ley de comisión, o sea que se hizo algo mal, pero aquí en Mateo 25 es porque no se hizo lo bueno. Y quiero que pensemos en esta diferencia. Es bendecido cumplir los mandamientos de Dios, ¿no es así?
pero también los salvos en Mateo 25, las ovejas, ni se dieron cuenta cuando ellos estaban haciendo la buena obra. Y quiero dar acá otro ejemplo de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, cuando él perseguía a los cristianos, él pensó que estaba haciendo lo correcto, ¿no es así? Perdón. Pero dice que en la carretera hacia Damasco, él tuvo un encuentro con ¿quién? ¿Se acuerdan? Con Jesús. Y Jesús le preguntó que por qué Pablo lo perseguía a él, a Jesús. Y Saulo de Tarso se convirtió en Pablo, ¿no? En ese momento y estuvo ciego y no pudo ver y entendió que cuando él hacía mal contra los seguidores de Dios, estaba persiguiendo a Jesús mismo. Cuando nosotros hacemos lo malo, hermanos, o cuando no hacemos lo bueno, estamos yéndonos contra Jesús. Y por eso cuando venga Jesús en su gloria, es Él con todo derecho que va a poder separar los justos de lo injusto, porque fue Él que fue rechazado. Fue el pecado fue contra Él personalmente. Entonces, la palabra de Dios nos dice que no es solo no hacer lo malo, pero tenemos que ir más allá y hacer lo bueno. Jesús dijo, amad a vuestros enemigos y rezad, orar por los que os persiguen. Si nos ponemos a hacer cuentas, hay muchos que no creen en Dios, muchos ateos, ¿no es así? Que hacen tantas obras de caridad, muchas cosas buenas, donan mucho dinero, muchos recursos y hacen muchas cosas buenas, pero no es solo a, no hacer lo malo, sino hacer lo bueno. Y muchas veces pensamos que con ser un cristiano ya cumplimos, pero debemos de ir más allá y amar a nuestros enemigos. Jesús nos desafía que vayamos más allá. Y miren esta cita de Lucas capítulo 6. Jesús pregunta que si amamos a los que nos aman, ¿qué mérito tiene eso? Pero también los pecadores aman a los que le aman. Y si hacéis bien a los que nos hacen bien, ¿qué mérito tenemos? Pero Jesús dice, tenemos que ir más allá para hacer bien a los que nos hacen mal. Y aquí yo creo que está el desafío. O sea, la perfección tiene dos lados. Es parar de pecar, parar de hacer lo que no es bueno y también hacer lo que es bueno. eh, y no esperar nada en regreso. Otro ejemplo de que vemos en los evangelios es la historia del buen samaritano en Lucas capítulo 10. ¿No es así? Y esta pregunta, o sea, la razón por cual Jesús comparte la historia del buen samaritano es porque se le había preguntado cómo podían obtener la vida eterna. Y es después de esta pregunta, ¿cómo podemos recibir la vida eterna? Que Jesús da la historia del buen samaritano, de hacer el bien por nuestros enemigos, de amar al vecino o al prójimo. Y entonces la pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Y aquí es cuando él cuenta a Jesús de esta historia del viaje de Jericó a Jerusalén. ¿Saben cuántas millas hay de Jericó a Jerusalén? Hay 18 millas y es un viaje que en tiempos bíblicos tomaba aproximadamente 9 horas hacer este viaje de 18 millas y uno tenía que atravesar desierto, mucha arena, donde es sumamente caliente y ahí es donde esperaban
los rateros o los bandidos, los ladrones ahí se escondían, y entonces porque sabían que no había mucha gente por el calor, por la arena, y aprovechaban a los que venían viajando y los asaltaban. Eso pasaba con mucha frecuencia. Y cuando Jesús estaba contando esta historia, no les sorprendió a los oyentes que alguien fue asaltado del camino a Jericó, a Jerusalén. Simbólicamente, ¿quién es el ladrón? El ladrón es el diablo, ¿no es así? Y el diablo robó a Adán y Eva. Le robó porque cuando Adán y Eva se dieron cuenta que habían pecado, ¿cómo se encontraron? Desnudos y con vergüenza. La humanidad después del pecado fue este, condenada a la muerte eterna, separación de Dios. Y nosotros fuimos ese víctima del ladrón asaltado, quedamos ahí la humanidad toda herida. Y si no hubiera venido Dios para ayudarnos, muerte segura, necesitábamos una ayuda exterior, una ayuda más allá. Entonces, simbólicamente, dice que pasó un sacerdote que podríamos decir hoy en día son los pastores, los ministros, los predicadores, y luego pasó un levita, que modernamente podemos decir que esos son un miembro de iglesia. Este, y entonces el pastor modernamente pasó, vio, no ayudó. El miembro de iglesia también pasó, vio y no ayudó al víctima. Y al fin viene un enemigo, alguien fuera que, o sea, los samaritanos eran enemigos con los judíos, pero este enemigo, entre comillas, representa a Jesús, nuestro Salvador. Y dice que él le limpió la sangre, o sea, con la sangre de Jesús fue sanado sus heridas. Y dice que le pone aceite. ¿Qué es aceite? En la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Entonces Jesús a través de su sangre nos da el Espíritu Santo, y así es como nos libra del pecado, nos da la victoria del pecado. También lo pone en un hotel, podríamos decir modernamente, pero es la iglesia. Jesús lo pone en la iglesia. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, que es la cabeza, automáticamente nos integramos al cuerpo, que es su iglesia, y le deja 2 monedas al del hotel y 2 denarios, y le dice, yo voy a regresar por este herido. O sea, yo voy a regresar por mi iglesia, dice Jesús. Hermanos, la respuesta a la pregunta original, ¿cómo somos salvos? ¿Cómo adquirimos la vida eterna? ¿Quién es mi prójimo? La respuesta, según versículo 36 de Lucas capítulo 10, la respuesta es tener misericordia. Nosotros, si ayudamos al prójimo, tenemos compasión, misericordia, empatía por los que sufren. Eso es lo que Jesús dijo que es la salvación y la vida eterna. ¿Se acuerdan que dice Santiago capítulo 1? Lo que es la religión pura es ayudar a las viudas y al huérfano. Esa es la religión pura. Y hermanos, no es lindo, no es bueno cuando hacemos obras buenas, cuando ayudamos a la gente. Yo me siento bien cuando tengo la oportunidad de darle, y no me estoy echando flores ni poniéndome en un pedestal, pero quiero dar un ejemplo, ¿no? Yo me siento bien cuando tengo la oportunidad de ayudar a un necesitado, cuando alguien se está mudando, un amigo, y, ay, el mudarse es tan difícil, ¿no? Tan agotante, pero si yo puedo ayudar, como a mí no me gusta mudarme porque sé que es tanto trabajo, y yo escucho que un hermano de la iglesia, un amigo se está mudando, yo los ayudo y ellos están tan agradecidos. O cuando yo necesito dinero y alguien me presta dinero, me regala dinero, lo mismo yo, cuando puedo ayudar a otra persona, uno se siente bien, ¿no?
Esa gente agradece. Y cuando uno puede mandar ropa a nuestros países, donaciones, comida, uno como que respira más tranquilo y dice, bueno, cumplí, ¿no? Ayudé a alguien. Y es lindo cuando podemos ayudar. Ayer yo conocí a un señor de 60 años, un señor americano, y él me estaba contando, em, como que comenzamos a conversar y él como que tuvo confianza en mí y comenzó a desahogarse conmigo. Y él me dijo, ¿sabes qué? Y sacó una pequeña moneda y dijo, mira, esta moneda dice que tengo 31 años que no bebo alcohol y no tomo drogas. Y esa monedita se lo había dado los alcohólicos anónimos de su 31 aniversario de no estar borracho. Y él dice que cuando él tenía 26 años, él estaba en la cárcel, ya por vez tras vez había caído en la cárcel por sus borracheras y manejaba borracho y tomando drogas. Dice que él me estaba contando que metía mucha cocaína y entonces, pero cuando él tenía 26 años, él se sintió tan desesperado y él dijo, yo tengo que parar esta vida, tengo que dejar de tomar y hacer drogas y estar en la cárcel. Y él le pidió a Dios, aunque no creía en Dios, él le pidió a Dios, y Dios, ayúdame. Y entonces dice que esa fue la última vez que él terminó en la cárcel, después de esa oración, y su última borrachera. Después de eso, él se encontró con unos alcohólicos anónimos y fue un equipo, fue una familia en que él entró, donde entre todos lo ayudaron, lo levantaron a sus pies. Uno le consiguió trabajo, otro le consiguió un préstamo para él comprar una casa, otro le consiguió una su camionetita, una su troca, un carrito. Y dice que entre todos de ese equipo, la familia de Alcohólicos Anónimos, lo ayudaron a él y él conoció ahí la que hoy en día es su esposa y entonces toda una vida, ¿no? Ya pasaron casi 30 años. ¿Y saben qué es lo más lindo, hermanos? Que ahora él se dedica a ayudar a los drogadictos y a los alcohólicos. Él me estaba contando que va a varias reuniones de estas y él está ahí dando apoyo, dando dinero, dando consejo y dando su tiempo, su amistad a estos drogadictos, alcohólicos. Y él también, si él puede, los ayuda a conseguir un trabajo o lo que sea. Entonces, hermanos, quiero que meditemos en esto. Hay tantas organizaciones fuera de nuestra iglesia que están ayudando a la gente. Y no es solo ayudarlos, en este caso, que no tomen, que no hagan drogas, pero ayudarlos a regresar a una vida normal, tener un trabajo, conseguir comprar una casa, etcétera. Y como iglesia, me da un poco de vergüenza, me duele un poco admitir que nos hace falta eso, ¿no? Nos hace falta ser más generosos. Tenemos temor que la gente va a usar el dinero para otras cosas ay, mi dinero y nos atesoramos a estas cosas y Dios quiere que ayudemos al prójimo. Yo me pongo también en primer lugar de que como iglesia hagamos el bien, ayudemos a la gente con más profundidad. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la vida eterna. Cuando Jesús venga, Él va a preguntar a todos y los que son salvos, nos va a decir, los va a decir, por haber ayudado al necesitado, al hambriento, al desnudo, entra a la gloria eterna. Y en cambio los que no son salvos van a decir, pero Jesús, ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos hambriento? Y Jesús que va a contestar, cuando no se lo hiciste al necesitado, no me lo hiciste a mí. Yo lo tomé personal. ¿Cuántos de los que estamos acá
queremos cumplir con este mandato de Jesús de ayudar a nuestro prójimo y que Dios nos ayude. Yo me pongo también en primer lugar, yo me uno para que podamos ser más como Jesús. Y ahí veo la manita de la hermana Marixa. Amén, hermana Miriam. Vamos a concluir con una palabra de oración. Que Dios nos ayude a hacer al bien a nuestro prójimo. Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque nos has desafiado a través de tu palabra, estudiando Mateo capítulo 24, 25 y en esas otras historias del buen samaritano. Entendemos que la vida eterna no es solo dejar de ser el mal, no es solo parar de beber alcohol, pero ir más allá y hacerlo bien, de regresar a una vida normal, más allá y conseguir un trabajo, tener una casa, un carro, vivir una vida donde podamos eh, eh, poder ayudar al otro, buscar al necesitado, tener empatía, compasión. Señor, tú conoces tu pueblo que estamos acá reunidos orando, nos hemos levantado temprano para tener otro encuentro con Jesús hoy en día. Y queremos, Señor, que esto no sea otro sermón, pero que hagan cambios en nuestras vidas, que a través de esta oración y esta decisión podamos realmente hacer cambios y ayudar a los demás, porque no es solo lindo y no solo nos hace sentir bien, pero lo estamos haciendo para Jesús y nuestra salvación está en juego. Que nos nazca, que salga de nuestros corazones ayudar al prójimo. Pido una bendición por todos los que están acá, mis hermanos y hermanas, sus hogares, hogares representados, que tú los ayudes, que tú los bendigas y bendícenos también este día. Tráenos de vuelta mañana de madrugada para tener otro encuentro con Jesús. A través de esa sangre preciosa lo pido y te lo agradezco. Amén.